Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Connie D'Arches, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, Juan Manuel. Gracias por atendernos. Bueno, queríamos, queríamos escucharte para que nos des tu mirada con respecto a cómo estás viendo la situación actual de la Argentina. Bueno, yo tengo una mirada muy crítica respecto a lo que está pasando en nuestro país porque me parece que el gobierno, digamos, sostiene una mirada en donde solamente pensar en los números de la macroeconomía va a resolver los problemas estructurales del país, y ese es un error grosero porque se trata de sostener ficción de crecimiento sobre la base de la timba financiera, sobre la base de cuestiones que no son sustentables, y a la gente le está yendo cada vez peor. Entonces, el problema es que, como venimos de un muy mal gobierno anterior, la vara en términos de exigencia es muy baja, y hay un nivel de tolerancia con una situación para mí insostenible en términos sociales, productivos, económicos, pero bueno, lamentablemente es un proceso que tenemos que vivir, ¿no? Vos decías, veníamos de un gobierno muy malo desde lo anterior, ¿no? Digo, ¿vos crees que por eso todavía en el marco de esta situación socioeconómica que se está viviendo difícil para gran parte de la ciudadanía, todavía hay como un sostén para el gobierno? Sí, sí, yo creo que ahí está parado esencialmente la mala, digamos, el mal recuerdo de lo que se fue, en alguna medida sostiene la precariedad de lo que hoy tenemos. De todos modos, también vamos a ser claros, va a depender de nosotros. Si nosotros somos capaces realmente de construir una alternativa superadora a la actual situación que vive la Argentina o no. Digamos, si desde el peronismo y otras fuerzas políticas de oposición logramos construir algo que la sociedad entienda como sustentable, algo en donde nosotros le podamos mostrar a la gente que no pretendemos volver, que pretendemos hacer algo distinto, porque para volver el único que va a volver va a ser Milei, no les quepa la menor duda. Juan Manuel, vos fuiste muy crítico de la gestión anterior, de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Sé que ahora has tenido algunas charlas, digo, pero ¿cómo, justamente esto, ¿no? ¿Cómo hace el peronismo para proponer, digamos, como fuerza política, de eso se trata la democracia, ¿no? La alternancia política, pero digo, ¿cómo vos hacés con las mismas caras de lo anterior proponer algo nuevo? Sí, lo primero, digamos, yo soy de la idea de que hay que pensar menos en nombres propios, menos en caras y más en ideas y en propuestas, ¿no? Porque, en definitiva, cuando abusás del tema de los nombres propios, de las caras, quiere decir que no se te cayó una idea, vamos a ser francos. O sea, cuando vos no tenés nada para ofrecer, por ejemplo, no puede ser que en pleno siglo XXI el peronismo siga pretendiendo ser una expresión política voluntarista que no entiende las normas básicas de la economía, como el equilibrio fiscal, que tiene una relación traumática con sectores de la producción y de la industria. O sea, esos deben ser activos y fueron activos históricos del peronismo y deben volver a serlo. El tema, ¿cuál es? Frente a la actual situación que vive la Argentina, nosotros no podemos apelar a la nostalgia de un pasado que ya no volverá. Lo que tenemos que plantearlo los argentinos es cómo, haciendo lo que tenemos que hacer, pensando en el 2050, no en 1950, somos capaces de construir. Yo soy optimista, yo creo que lo vamos a lograr hacer en la medida en que entendamos que el peronismo es una fuerza que aporta los principios necesarios para construir el futuro, no es el partido de la nostalgia de los viejos carcamanes referentes del poder. Bueno, el gran desafío es realmente poder mostrar eso, ¿no? Juan Manuel, Connie D'Arches te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Últimamente vengo escuchando precisamente gente armadora del peronismo que dice no hablamos de nombres propios, hablamos de modelo. ¿Y cuáles serían los
4 o 5 puntos, si los tenés, que los diferenciaría precisamente de... Porque vos hablaste, por ejemplo, de algunos conceptos hasta liberales que entrarían dentro del peronismo, pese a que dijiste que el peronismo lo tenía en su inicio. Digo, ¿cuáles son esos diferenciales para decirle a la gente? Porque yo como votante sí estoy buscando una diferencia, por ejemplo, y capaz alguien nos está escuchando y dice, bueno, ¿por qué tendría que votar a este peronismo renovado? ¿Qué es lo que lo diferenciaría? Bueno, lo primero, digamos, es dejar de pensar que es patrimonio del liberalismo gobernar con equilibrio fiscal. Digamos, hay que escuchar el programa de contención del gasto público de Perón en el año 52 para entender que eso ya lo había visto Perón hace casi un siglo. Digamos, que vos no podés gobernar gastando más de lo que tenés. Primer tema, digamos, porque ahí entras en el voluntarismo y la perdés. Uh-huh. Y eso no es patrimonio de una cuestión de una posición ideológica, es una cuestión práctica. Si nosotros sostenemos la soberanía política y la independencia económica, tenemos que vivir con nuestra plata. Esto es como cuando vos, tenés un hijo adolescente que quiere ser independiente, autónomo, todo, pero te pide plata. Bueno, claro. Flaco, querés ser independiente, empezá a no pedírmela. Punto 1. Segundo, la Argentina necesita una sólida alianza con los sectores de la producción y el trabajo. Y ahí es donde nosotros, desde el peronismo, bueno, aquellos que tuvieron la responsabilidad, no entendieron la dinámica de cómo el encadenamiento de valores en origen a nosotros nos ponía en un lugar de ser potencia. La innovación tecnológica aplicada al agro, el generar una sólida clase media rural que pueda realmente construir, así se construyó el peronismo en otra época, desde la vieja lógica del industrialismo urbano. Bueno, hoy el mundo es distinto, bueno, hay que empezar a entender ese tipo de cosas y construir esas alianzas estratégicas que generen nuevas miradas respecto de eso. Por ejemplo, ahora se generó una reforma, una flexibilización laboral. Horrible ley laboral que piensa cómo resuelve los problemas ingenuamente, ¿no?, de competitividad del sector empresario sobre la base de la flexibilización laboral. Error grosero. Esa es una oportunidad en donde el peronismo debe aprovechar, y cuando hablo del peronismo hablo de los que pensamos, no solo los afiliados al peronismo, lo que pensamos en un modelo de país productivista, es cómo nosotros podemos plantar las relaciones de trabajo que permitan que los chicos que hoy están en el colegio puedan tener una mirada en el mundo nuevo de un laburo mucho más globalizado. Pero eso no es flexibilización laboral, eso es cómo vos les generás competencia a eso, y ahí es donde la cuestión de fondo, que siempre fue el principal movilizador social, hoy está fuera del debate, que es una profunda reforma educativa. En la Argentina ¿y usted cree no se discute eso. Bueno, pero ¿usted cree que la dirigencia política está dispuesta a perder privilegios o seguir pidiéndole a la sociedad que se siga sacrificando? Porque yo lo que veo que pasa en los gobiernos y sigue pasando como más o menos lo mismo. Estamos contentos al principio y después se nos viene la debacle. Claro, pero es que hay que empezar a entender que si seguimos así no podemos esperar resultados diferentes. Nos va a ir cada vez peor. Entonces tenemos que ir a nombres propios, Juan Manuel. Yo creo que hay que hacer tenemos que ir a nombres dirigentes propios, es cierto, pero que se les caiga una mínima idea. ¿Entendés? Porque si solamente es una cuestión de marketing y cómo hacemos para que, bueno, la famosa lógica de la gente nueva, bueno, buenísimo, yo quiero chicos y chicas que estén más o menos formados, que sepan de qué se trata gobernar, porque el costo del aprendizaje en la función pública, lo digo por experiencia, goberné 3 mandatos seguidos en mi provincia, fui legislador, hice de todo. El costo de tener gente que no sabe lo que tiene que hacer, por más buenas intenciones que tenga, es altísimo para un país. Bueno, se está viendo en el Congreso Nacional esto, ¿no? Claramente, sí. Vergonzoso. Pero, mira, hoy estamos, aparte, viste, cuando se naturalizan cosas, esta semana se va a discutir en la Cámara de Diputados la ley de glaciares. Libre de cuerpo, la gente te plantea, esto es una ley para interpretar la otra ley. El intérprete de la ley, de acuerdo a la Constitución, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte ya ha interpretado correctamente cómo entendía que debía interpretarse la ley de glaciares. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? En realidad, todo eso se basa sobre una lógica de voluntarismo que, aparte, hasta aquellos que creen que detrás de la ley van a tener mayor inversión y mayor desarrollo en la actividad minera se equivocan,
porque si generan conflictividad en un ámbito en donde hasta ahora el nivel de conflictividad ha sido bien administrado en la Argentina, vamos a tener un problema serio y se les van a caer las propias inversiones. Por eso digo, aún hasta para hacer, entre comillas, el mal, lo tenés que hacer bien, porque si no terminás teniendo problemas. Juan Manuel, a mí me gusta mucho la mirada municipal, todo el mundo lo sabe. Yo también estuve en la función pública 4 años, fui concejal en Vicente López. Y a mí me parece que siempre hay una mirada tan nacional de todo. Usted fue gobernador de una provincia que sabía perfectamente cuáles eran los pros y los contras, la falencia, la productividad que tenía su provincia y demás. ¿No tendría que cambiar también el modelo de mirada desde abajo hacia arriba, empezar desde a ver qué pasa en un municipio hacia arriba? Porque siempre hay una mirada tan desde arriba de un poste que la gente cuando sale, la gente de a pie sale de su casa, el problema que tiene es que se le quemó el foco, que tiene el chorro en la esquina, y eso desde una mirada nacional tan global no se termina de solucionar. Y me parece que eso es lo que se está percibiendo en la calle hoy. Mira, lo que vos decís es un tema central. El nivel de demanda ciudadana y la capacidad de respuesta del Estado es la lógica del triángulo invertido. Yo doy clases de Derecho Constitucional, les explico cómo el sistema de coparticipación en la Argentina es un fracaso, uno de los fracasos más grandes. Totalmente, en eso estoy de acuerdo. Una cosa como sencilla, vos tenés, por decirlo en términos muy, muy generales, el 75% del total de los recursos se administra a nivel federal, el 22% promedio, siempre hablando, ¿no? A nivel provincial y el 3% a nivel municipal. Bueno, el tema de la demanda ciudadana está invertido. La principal demanda está a nivel local, a nivel municipal. Luego sirve a la provincia y después a la nación. Entonces, el presidente de la nación nos dice, en una asamblea legislativa en la primera, dice, yo quiero que el Estado solamente se ocupe de las relaciones exteriores, la defensa y la desregulación de la economía. Yo no soy liberal, soy peronista, pero le tomo el guante. A ver, ¿cuánta plata necesitas para eso? Quédatela. El resto que vengan a las provincias y los municipios para que podamos realizar políticas de desarrollo. Porque el grave problema es que la clásica mirada desde arriba de la loma, como vos planteabas, es decir, qué horror, los municipios son todo un desastre, los intendentes, son todo un desastre los gobernadores. Claro, porque si no tiene una moneda ni para nada. Entonces, el gran desafío es cómo vos podés lograr esa transformación en donde los recursos, uno de los grandes problemas de la insatisfacción ciudadana respecto del sistema político es que no tiene capacidad de respuesta. Como todo en la vida, esto es lo mismo que un equipo de fútbol. Si un equipo de fútbol gana, por más que juegue mal, está todo bien porque ganó. Bueno, en la gestión de gobierno pasa lo mismo. Si vos generás resultados, no importa cómo lo generaste, después discutamos todo un montón de cuestiones de formales. Pero el grave problema es que no tenemos capacidad de respuesta. Juan Manuel, te hago la última que nos quedamos sin tiempo. Decías que vos esperabas que resurgiera alguien o apareciera alguien dentro del peronismo. ¿Vos hoy no ves a nadie dentro del peronismo con la capacidad de poder generar ese cambio? Yo veo una generación de dirigentes que toma conciencia y va para adelante. Yo apelo a una fuerte renovación y la veo. Si creemos que lo vamos a hacer de una lógica, le llamemos de seguidismo personalista, la verdad es que tenemos que ser sinceros. Si existiese, ya no estaríamos, ni vos me preguntarías ni yo tendría que contestar, porque ya sería evidente. Bueno, es evidente que estamos en un proceso en que solamente una renovación va a construir eso. Yo apelo mucho más a una idea de una renovación como un gesto mucho más colectivo que individual, porque si no, y de ahí sí podrá aparecer a última instancia un candidato. Pero si queremos reconstruir desde un candidato, desde ya te digo, me parece que vamos a tener problemas. Juan Manuel, te agradecemos como siempre esta comunicación que no la vimos venir. Por que tengas favor. un gran día. Juan Manuel, a ustedes, que adiós. Un muy... Hasta luego.